Bueno, en esta oportunidad se va a resolver un problema de sistemas de refrigeración por compresión del curso de refrigeración congelado. El problema nos dice: se desea diseñar y evaluar energéticamente la instalación frigorífica mostrada que funciona con el refrigerante R134A. La instalación pertenece a un almacén de un supermercado que da servicio a una cámara de productos frescos, cuya temperatura interior es de 3 grados y su potencia frigorífica es de 50 kilowatts, y a una cámara de productos congelados, cuya temperatura interior es de menos 15 grados y su potencia frigorífica de diseño es de 30 kilowatts. Considerando que las humedades relativas a mantener en el interior de la cámara son del 90%, que los recalentamientos útiles en los evaporadores y en la línea de aspiración son de 5 grados y el subenfriamiento en el condensador es de 10 grados, el salto de temperatura del líquido en el intercambiador es de 7 grados, la pérdida de carga en la aspiración del compresor es de 0.25 bar y en la descarga del compresor es de 1 bar. Calcular: A. El diagrama TS y pH del funcionamiento de la instalación. B. Entalpías de todos los puntos. C. Caudales másicos de refrigerantes circulantes por la instalación. D. Volumen de desplazamiento para una claridad de 0.00025. E. Potencia de compresión. F. Eficiencia del intercambiador. G. Eficiencia energética del ciclo. Hola, aquí tenemos el ejercicio de sistemas de refrigeración. Podemos ver, como dice el enunciado, aquí tenemos la gráfica, el compresor, el condensador, el evaporador de la cámara de refrigeración, el evaporador de la cámara de congelado. Ahora, lo primero que nos piden es hacer el diagrama TS y pH del funcionamiento de la instalación. Aquí tenemos el diagrama TS. Podemos ver que del punto 1, el punto 1 lo podemos observar aquí, al punto 2 nos dice el enunciado que hay una caída de presión. Nos dice que a la entrada del compresor en la aspiración hay una caída de presión de 25 kilopascales. Esto ocurre aquí. Luego de 2 a 3 entra el compresor. Lo podemos ver aquí. De 1 a 2 la caída de presión y de 2 a 3 entra el compresor. Ahora, entra el compresor de forma real, ¿no? Pero si fuera isentrópica, sería 3S. De 3 a 4 nos dicen que a la salida del compresor, en la descarga, hay una caída de presión de 100 kilopascal. Esto ocurre de 3 a 4 y lo podemos ver aquí en el diagrama de 3 a 4. Asumiendo que las caídas de presión 1, 2 y 3 y 4 son isentrópicas. Luego, en el punto 4 ya entra el condensador y está saliendo en el punto 5, ¿no? Punto 4 entra el condensador y está saliendo en el punto 5. En este caso aquí sale, en este punto sale el condensador. Se le ha puesto aquí un 5' debido a que nos dice que a la salida del condensador ocurre un subenfriamiento de 10 grados. Entonces, la temperatura de saturación estaría aquí, a la salida del condensador, menos 10 grados. Esta es la verdadera temperatura con la que sale del condensador. Este es en el punto 5. Luego, este refrigerante se va a dividir en dos partes. Una parte va a ir de 5 a 6, o sea, va a pasar por el intercambiador de calor y se va a enfriar aún mucho más. Es decir, va a ceder calor y va a salir en el punto 6. Del punto 6 va a pasar por una válvula de expansión. Podemos verlo de 5 a 6. Una parte de refrigerante se va por aquí y otra parte de refrigerante por aquí. Entonces, una parte de refrigerante de 5 a 6 va por aquí y pasa por la válvula de expansión de 6 a 7. Lo podemos ver aquí. Una expansión isoentálpica. Luego de 7 a 8 podemos ver su paso por el evaporador de la cámara de congelado. De 7 a 8. En la otra parte del refrigerante, que salió de 5, salió del condensador, pasa por una válvula de expansión hasta el punto 9. Lo podemos ver aquí. De 5 a 9 es una expansión isoentálpica.
Luego de 9 a 10 va a pasar por el evaporador de la cámara de refrigeración, ¿no? Entra como con una determinada calidad y sale en el punto 10 como vapor saturado. De 10 a 11, esta parte de refrigerante va a pasar por el intercambiador de calor. Pero si la otra parte de refrigerante se dio calor, esta parte de refrigerante va a absorber el calor cedido, ¿no?, por la otra parte. Va a absorber el calor y va a salir ya como vapor sobrecalentado o recalentado en el punto 11. Lo podemos ver aquí, ¿no? Pero a presión constante. Luego en el punto 11 lo que ocurre al punto 12 es una expansión isentálpica. Nuevamente lo podemos ver aquí, de 11 a 12. Luego, ambos fluidos estarían mezclando, ¿no? Ambas partes de refrigerante estarían mezclando en el punto 13. Lo que nos dice aquí es que a la salida de evaporador ocurre un recalentamiento luego de 5 grados. Entonces, el punto 13 tendría una temperatura de 5 grados más que el punto 8. Luego también, como dato, nos dice que en la línea de aspiración, ¿no?, de aquí en la línea de aspiración, también va a haber un recalentamiento de 5 grados. Entonces, de 13 a 1... ¿no?, el recalentamiento también va a ser de 5 grados, o sea, punto 1 va a tener 5 grados más de temperatura que el punto 13. Luego ya en el punto 1 ya viene nuevamente la caída de presión, ¿no?, continuando con el siglo. Aquí podemos ver la gráfica de presión versus entalpía, también con todos los puntos correspondientes, ¿no? Entonces, como segunda parte nos piden en el apartado B, hallar las entalpías de todos los puntos, Entonces, tenemos la temperatura en el punto 8. Podemos ver que la temperatura en el punto 8 viene a ser la temperatura con el refrigerante. Por el gráfico podemos observar que es la temperatura con la que el refrigerante sale, ¿no?, de este evaporador de la cámara de congelado. Lo que estamos asumiendo es que la temperatura de refrigerante en cada evaporador va a ser la misma que la temperatura de la cámara. Entonces, como datos nos dicen que la cámara de productos frescos, es decir, esta cámara, está a 3 grados Celsius y la cámara de congelado está a menos 15 grados. Entonces, se asume que la temperatura de refrigerante que pasa por la cámara de congelado, ¿no?, la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador, la cámara de congelado, es de menos 15 grados. Y su presión 8, bueno, se halla a esta temperatura de saturación, ¿no? Se halla la presión de saturación como vapor saturado. Entonces, aquí tendríamos la entalpía 8, vendría a ser 239,27 kJ/kg. Ahora, la temperatura 10. La temperatura 10, si lo observamos en la gráfica, es la temperatura a la salida del evaporador de la cámara de refrigeración. La temperatura 10 está aquí. Entonces, lo mismo, la cámara de producto fresco es de 3 grados, por lo tanto se asume que el refrigerante, su temperatura es de 3 grados Celsius. La presión, también lo mismo, la presión de saturación de vapor saturado, la entalpía 10 sería 249,84 kJ/kg. Ahora, la temperatura 11 es en este punto y nos dicen que hay un recalentamiento a la salida, ¿no?, del evaporador. Justamente ocurre por el intercambiador de calor de 5 grados. Entonces 3 grados más 5, 8 grados, y la presión en 11 es igual a la presión de 10, ¿no?, debido a que está en una isóbara. Entonces la entalpía 11 vendría a ser 254,32 kJ/kg. La entalpía 12 podemos ver que lo que ocurre aquí es una expansión isoentálpica de 11 a 12, entonces la entalpía 12 es igual a la entalpía 11, también 254,32. La temperatura 13 va a ser menos 10 grados, aquí, debido a que en la temperatura 8 sale a menos 15, un recalentamiento de 5 grados, temperatura 13, menos 10 grados. La presión 13, ¿no?, a la misma presión que el punto 8. Entonces, en este caso, la entalpía 13 va a ser igual a 243,32
0,38. La temperatura 1 es menos 5 grados, aquí debido a que ocurre otro recalentamiento de 5 grados en la línea de aspiración, ¿no? Menos 10 más 5 grados, menos 5 grados, y la presión 1 es la misma presión que la presión 13 que la presión 8, ¿no? Entonces la entalpía 1 se puede hallar fácilmente, 247,54. Ahora, en el apartado B nos piden solamente hallar las entalpías, ¿no? Pero más adelante en los apartados que siguen nos van a pedir hallar algunos datos que vamos a necesitar, que requieren de la entropía 1, que requieren de volumen específico 2 o de la temperatura 2. Entonces, por practicidad, lo estamos hallando ahora para luego solamente colocar los datos. La entropía 1 vendría a ser 0,9637. Para la entalpía 2 tenemos la presión 2 de 139,16, ¿no? ¿De dónde sale esta presión? Aquí, la presión 2. Nos dice que a la entrada del compresor hay una caída de presión en la aspiración de 25 kilopascales. Entonces se restaría la presión 1 menos 25 kilopascales, ¿no? Allí nos sale la presión 2. Y como estamos asumiendo la caída de presión isentrópica, la entropía 2 es igual a la entropía 1, que es este valor, ¿no? 0,9637. Entonces la entalpía 2 nos saldría 244,15. Ahora, si asumimos una compresión isentrópica, la entropía 3 vendría a ser igual a la entropía 2, entonces también sería 0,9637. Para eso también vamos a hallar algunos valores más, como el volumen específico, que lo vamos a necesitar más adelante, que es 0,1466, y la temperatura 2. Listo. Ahora, necesitamos también hallar los valores en la parte superior. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, la gráfica. Esta vendría a ser la parte superior, ¿no?, la zona superior, la zona intermedia y la zona inferior. Entonces, tenemos una relación que nos dice que la presión en la zona intermedia va a ser igual a la raíz cuadrada de la presión en la zona superior por la presión en la zona inferior. Despejando la presión en la zona superior, que es lo que queremos, ese dato viene a ser igual a 648,86 kilopascales. Al tener esta presión superior, 648,86, y la temperatura superior sería la temperatura de saturación, ¿no?, a esta presión de saturación, la entalpía 5' nos saldría 83,47 kilojoule kilogramo. A la temperatura 5, hayamos dicho hace un momento que va a ser 10 grados menos, ¿no?, que la temperatura 5'. Entonces la temperatura 5 vendría a ser 14,12 grados Celsius. Tenemos la presión 5 ya, que viene a ser, ¿no?, la presión de la zona superior. Con esto podemos hallar la entalpía 5, que es 69,39 kilojoule kilogramo. Y como la entalpía, como el punto 5 y el punto 9, podemos ver que es, en la parte de aquí, es una expansión isentálpica. Entalpía 9 es igual a entalpía 5, por lo tanto la entalpía 9 también es 69,39 kilojoule kilogramo. La temperatura 6, vamos al punto 6 y podemos ver que la temperatura 6 es igual a la temperatura 5 menos 7 grados. ¿Por qué? Porque me dicen como dato, me están diciendo que hay un salto en el intercambiador de 7 grados, es decir, se va a enfriar. Entonces la temperatura 6 es igual a la temperatura 5 menos 7 grados, ¿no?, porque se enfría 7 grados más. Esa temperatura 6 sería 7,12 grados Celsius. Y la presión 6 es la presión superior, es justamente la que se acaba de hallar. Entonces fácilmente se puede hallar la entalpía 6, que viene a ser 59
76,77 kilogramos. La entalpía 6 y la entalpía 7, como lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Isoentálpicas. Entalpía 7 también vendría a ser 59,77 kilogramos. La presión, ahora, nuestro objetivo ahora va a ser hallar la entalpía 3. ¿Cómo la hallamos? Para hallar la entalpía 3, primero vamos a tener que hallar la entalpía 3 isentrópica. Para hallar esta entalpía tenemos una presión 3S que es igual a la presión 4, ¿no? Aquí lo podemos ver en la gráfica. 3S igual a la presión 4, 648,86, y la entropía 3S es igual a la entropía 2, ¿no? Que ya lo hallamos, aquí está. Entonces la entropía 3S nos saldría 277,09 kilogramos. Ahora, para hallar la entalpía 3, tenemos que la eficiencia isentrópica del compresor es igual a esto, ¿no? A la entalpía isentrópica 3 menos entalpía 2, o la entalpía 3 real menos la entalpía 2. Entonces, la entalpía, para hallar la entalpía 3, lo que necesitamos es la eficiencia isentrópica. Principalmente, eso es el valor que nos falta, ¿no? Nos faltaría. Entonces, la eficiencia isentrópica nos dan esto como dato, ¿no? Aquí está la relación de presión. Entonces, ¿a qué va a ser igual la relación de presión? A la presión con la que sale el refrigerante a la salida del compresor sobre la presión con la que entra el refrigerante en el compresor. Vendría a ser presión 3 entre presión 2, ¿no? Pero no tenemos la presión 3. Nos dicen que, pero hay algo que nos da este valor, que nos dice que hay una caída de presión de 100 kilopascales a la descarga del compresor. Entonces, la presión 4 vendría a ser, la presión 4 es igual a la presión 5, ¿no? En la presión 4 vendría a ser 648,86, por lo tanto, la presión 3 vendría a ser 748, ¿no? Más 100. 748,86 entre la presión 2, que ya lo tenemos como, ya lo hemos hallado, ¿no? Aquí está. Entonces, esta relación de presiones me estaría dando 5,3736. Si lo reemplazamos en la eficiencia isentrópica, esa nos daría 0,6698. Entonces, con eso ya podemos hallar la entalpía 3. ¿Por qué? Porque tenemos ya también la presión 3, ¿no? Tenemos la presión 3, aunque esta presión 3 nos ha ayudado principalmente para hallar la eficiencia isentrópica, debido a que para la entalpía 3 hallamos con esta fórmula de aquí, ¿no? Ya tenemos todos los datos, entonces reemplazamos y la entalpía 3 nos estaría saliendo 293,33 kilogramos. Y también hallamos la temperatura 3 porque es un dato que nos piden más adelante, ¿no? 58,15 grados Celsius. Ahora, para hallar la entalpía 4 tenemos la presión 4, lo tenemos, que es igual a la presión 5, y la entropía 4 vendría a ser igual a la entropía 3, ¿no? Asumiendo que es una caída de presión isentrópica. La entropía 4 nos daría, si nos se preguntan cómo se halló la entropía 3, no entropía 3S, sino entropía 3, es porque ya tenemos la entalpía 3 y la presión 3. Entonces ya con esos dos datos se puede hallar la entropía 3. Entonces la entalpía 4 vendría a ser, la entalpía 4, tenemos el valor por aquí. Lo colocamos en un momento, si no. $289,96 kilogramos. Ahora, seguiría el apartado C, ¿no? Me refiero al apartado de acá, punto C. Nos dicen, hallar los caudales máximos de refrigerantes circulantes por la instalación. Entonces, en este caso tendríamos que hallar los caudales circulantes en el evaporador, en la zona intermedia y en el evaporador
en la zona inferior. O sea, en esa parte están los dos evaporadores. Entonces, el calor en el evaporador X, zona intermedia, es igual al flujo másico que pasa por ese evaporador. En este caso vendría a ser X, la cámara de refrigeración. Esta es la zona intermedia, ¿no? Lo podemos ver aquí, esta parte, ¿no? Entonces es la que pasa por esta cámara de refrigeración. El flujo másico, que es una parte del flujo másico nomás, es X. Como decir, para este lado se va X, para este lado se va ¿no? Para este lado se va 2 y se juntan en 1, ¿no? Eso es lo que hacemos. Flujo másico X se despeja y obtenemos un valor de flujo másico de 0,2771 kilogramos por segundo. Y en el evaporador en el evaporador 2, en la zona inferior, lo mismo, despejamos el flujo másico 2, que viene a ser 0,1671. Entonces, el flujo másico total, como le había comentado hace un momento, va a ser igual al flujo másico 2 más el flujo másico X, ¿no? Y este valor nos sale 0,4442 kilogramos por segundo. Este es el caudal másico, ¿no?, del refrigerante, el caudal total. En el apartado D nos piden hallar el volumen de desplazamiento para una claridad de 0.00025. En este caso tenemos que hallar el volumen de desplazamiento, pero sabemos que el volumen de admisión entre volumen de desplazamiento es igual a la eficiencia volumétrica. Entonces, el volumen de desplazamiento vendría a ser igual al volumen de admisión entre la eficiencia volumétrica, ¿no? Entonces, para esto tenemos dos cosas que hallar: el volumen de admisión y la eficiencia volumétrica. El volumen de admisión sería el volumen con el cual el refrigerante entra al compresor, en este caso el volumen 2. Es igual al volumen específico 2 por el flujo másico que entra al compresor, que sería el flujo másico total, ¿no? Si lo vemos yo aquí, el flujo másico 1, flujo másico total. Entonces, el volumen de admisión sería 0,0651. Podemos ver que tenemos todos los datos anteriores porque ya habíamos hallado el volumen específico 2, así también como el flujo másico 1. Ahora, para la eficiencia volumétrica, esta es la fórmula, ¿no?, donde nuestra única incógnita vendría a ser el exponente politrópico. ¿Por qué? Porque ya nos dan claridad. Entonces, para la eficiencia volumétrica solamente necesitamos el exponente politrópico. Pero hay una relación que nos dice que la temperatura con la que se sale del compresor entre la temperatura que entra al compresor va a ser igual a esto, ¿no?, a relación de presiones también que sale y que entra al compresor, elevado también a una ecuación donde interviene el exponente politrópico. Entonces, como yo quiero esto, lo que se va a hacer es darle logaritmo a ambos lados, ¿no? A este se le coloca como si fuera un A y a esta relación de presiones como si fuera un B. Le doy logaritmo a ambos lados y tenemos aquí logaritmo de B en B, que es igual a 1. Entonces aquí baja el exponente, ¿no?, baja este exponente. Aquí vamos a obtener que el logaritmo de B en A va a ser igual a n-1 entre n, ¿no? Esto es lo que conseguiríamos tener: logaritmo de B en A igual a n-1 entre n. Tenemos B, la relación de temperaturas, y tenemos A, la relación de presiones, ¿no? Reemplazando tendríamos un n de 1,1588. Y por lo tanto una eficiencia volumétrica de
0,9992. Entonces el volumen del desplazamiento simplemente sería reemplazar el volumen de admisión entre la eficiencia volumétrica. Esto nos daría un volumen desplazado de 0,0652 metros cúbicos por segundo. Ahora el apartado E nos dice potencia de compresión, hallar la potencia de compresión. Entonces la potencia de compresión viene a ser el flujo másico, ¿no? El caudal másico que entra al compresor por la diferencia de entalpías, ¿no? La entalpía que sale del refrigerante menos la entalpía con la que entra el refrigerante. Tenemos todos estos datos, ¿no? Todos estos valores, entonces la potencia que entra al compresor es de 21,85 kilowatts. En el apartado F nos piden la eficiencia del intercambiador. La eficiencia del intercambiador viene a ser el calor, en este caso, a ver, interviene la entalpía 10, 11, 5 y 6. Aquí podemos ver 10, 11, 5 y 6, ¿no? Por lo tanto, aquí se está ganando calor y aquí se está perdiendo calor. Entonces el calor es una relación del calor que se gana entre el calor que pierde. El calor que se pierde, ¿no? El calor que gana una parte de refrigerante entre el calor que pierde la otra parte de refrigerante. Todos los datos de aquí son ya los tenemos. Entonces la eficiencia del intercambiador sería 0,7723. Y por último, la eficiencia energética del ciclo, que viene a ser el COP. El COP es igual al calor deseado entre la potencia que entra al sistema, la potencia que entra al compresor en este caso, y el calor deseado. Entonces el COP vendría a ser QX más Q2 sobre la potencia que entra, ¿no? Entonces esto de aquí es dato, porque me dice que la potencia, ¿no? Este es dato porque me dicen que la potencia en la cámara de producción fresco es de 50 kilowatts, ¿no? 50 kilowatts. Y en la cámara de productos congelados es 30 kilowatts. La potencia con la cual entra el compresor es de 21,85 kilowatts, ¿no? Lo que ya se halló anteriormente. Con esto podemos obtener un COP igual a 3,66. Gracias. Aquí aclaramos al final del problema que todos los datos fueron hallados por el programa Thermograph, debido a que la tabla de termodinámica del Cengel no nos proporcionaba algunos datos de vapor sobrecalentado para este refrigerante. Entonces la diferencia que he observado en cuanto a entalpía es de 2 grados de diferencia entre la tabla de termodinámica y los valores de Thermograph. Gracias.